Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. Veamos, Romanos capítulo 5, el versículo 12. Voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con él don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Hasta el versículo 21 he leído. Muchas personas dicen que quiere predicar el evangelio, así dice. Pero no mucha gente conoce sobre el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es que está explicando sobre pecado, sobre la ley, sobre el juicio, sobre la redención eterna y también sobre la vida de creencia. No sé muy bien cuántas cosas estoy contando. Otra vez. Sobre pecado, sobre ley, sobre juicio, sobre redención eterna, también la vida de creencia. 5. Muy bien. Por eso, uno que quiere predicar el evangelio, de primero tiene que saber cada área. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la ley? ¿Qué es el juicio de Dios? ¿Qué es la redención eterna? Y también, ¿cómo puede vivir por la fe siendo justo? Si no puede explicar 5 cosas, esta persona no sabe el evangelio. Por eso, nosotros estamos enfocando hacia este libro Romanos, porque Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 hasta, ¿qué versículo hay? 21, está explicando todo sobre 5 cosas.
Entonces ahora está hablando muy claro, está apareciendo la letra. No es que no es necesario explicar yo, sino que ya está explicado sobre todo. Pero lastimosamente, ¿por qué no puede comprender lo que está escrito? Ese es diferente libro que otros libros del mundo. Porque la gente que sabe el idioma español, leyendo un libro una vez, segunda vez, tercera vez, ya suficiente comprender lo que está apareciendo, la letra. Pero el libro de la Biblia, especialmente Romanos, no puede comprender por qué. Sin la ayuda del Espíritu Santo del Señor no puede captar, sino que está chocando fuertemente la palabra de Dios y su mente y su corazón se choca, se pelea. Por eso sí o sí tiene que recibir el Espíritu Santo del Señor. Pero ¿cómo puede recibir el Espíritu Santo del Señor? Por la petición, Señor, deme el Espíritu Santo del Señor. No, no es así. Sino que de primero tiene que limpiar su corazón por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sea limpiado de sus corazones por la sangre de Jesucristo, por la fe, Dios le regala el Espíritu Santo del Señor. Por medio del Espíritu Santo del Señor, cuando lee y puede comprender exactamente, capta. Sin la ayuda del Espíritu Santo del Señor, cuando lee, se olvida. Cuando lee, no se queda nada de su corazón. Se pierde, inmediatamente se pierde. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No puedo comprender. Por eso ahora vamos a probar. Hemos leído juntos desde el versículo 12 hasta 21. Como lo que ustedes están leyendo y también como yo estoy explicando. ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver. ¿Ya? El versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Ya, aquel uno que pecó. ¿Quién pecó? ¿A quién se refiere? Adán. Está hablando solamente dos personas. No estaba metiendo otras personas. Suficiente explicar por dos personas. Uno es Adán. Otro es Jesucristo. Nada más. Pero a través de pecado de Adán, también nosotros fuimos dañados. Pero a través de la obra de Jesucristo, nosotros seremos salvos, recibido la bendición de Dios. Es decir, que nosotros teníamos la relación de la obra de Adán y también estamos teniendo la obra de Jesucristo. Significa que nosotros tenemos que entender, tenemos la relación de la obra de Adán y también tenemos la relación de la obra de Jesucristo. Pero en ese momento no está relacionado de nuestra obra, sino de dos personas. Está repitiendo en el libro de Romanos capítulo 5, desde 12 hasta 21, solamente está hablando. Pero Satanás está trabajando. Usted tiene que hacer algo. Constantemente leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios, Satanás constantemente obliga. Tú tienes que cumplir mandamiento. Tienes que orar al Señor. Tienes que hacer buenas obras. Aunque la palabra de Dios está hablando solamente la obra de Adán, la obra de Jesucristo, pero solamente
constantemente Satanás está mezclando. Por eso, espero que rechacen este pensamiento. Fuera Satanás. En esta noche, ¿entiende? No tiene que aceptar el engaño de Satanás. Ya, veamos otra vez. Ya, ¿cómo dice? 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Así dice. Ya repito, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces, ¿qué tipo de juicio había llegado a quién? Mucha gente está pensando, Dios juzgó a Adán y Eva en el huerto de Edén porque ellos comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿usted recibieron juicio de Dios? ¿Cómo yo recibo juicio de Dios? Yo no recibí juicio de Dios. ¿Por qué? Yo no era como Adán. Yo no tengo relación con Adán. Yo soy coreano. Yo soy chileno. Yo nací en Bolivia. Yo nací en Argentina. Entonces, ¿cómo yo recibí el juicio? No. Es decir, que desde el principio no está de acuerdo de aceptar la palabra de Dios. Desde el principio no está de acuerdo su espíritu para aceptar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está explicando, nosotros en Adán, es decir que Dios creó hombre, un hombre solamente, Adán. Le dio capacidad para engendrar a todos los hombres del mundo. Por eso, por medio de Adán, todos los hombres del mundo estaban naciendo. Porque engendrando su hijo de Adán engendró y también engendró. Todos son generación de Adán. Por eso, en el momento que Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya Dios había juzgado. Porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. El día que comió, ya Dios le juzgó. Llegó el juicio. Eso es iniciativo de explicar el Evangelio. Pero desde el principio no está de acuerdo como bíblico, sino que está pensando, el pecado de Adán es el pecado de Adán. Mi pecado es mi pecado. Por eso yo tengo que preservar muy bien para que yo no cometa nada. Entonces ya así yo tengo que guardar el mandamiento de Dios para recibir la salvación, para entrar en el reino de Dios. Solamente está enfocando hacia su obra. ¿Quién está enseñando así? La palabra de Dios está hablando. Ya otra vez leo, ya como dice, porque ciertamente, dice, un vocabulario como dice, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces esta palabra es de Dios, aunque escribió por medio de apóstol Pablo, pero esta palabra tiene que aceptar o no. Tiene que aceptar. ¿Por qué? Si no acepta, entonces desde el principio está inclinado, diferente entendimiento. No es el evangelio, sino que su evangelio. No es el evangelio de Dios, sino que su propio evangelio. No. De primero tiene que estar de acuerdo. Yo no sabía que había recibido juicio eterno de Dios en Adán.
yo no sabía que había recibido condenación. Pero ¿quién descubrió? Anoche nosotros hemos leído, ¿no? El rey David formó en el vientre de su madre con maldad. Y con el pecado había nacido. Significa que ya había formado en el vientre de su madre con la maldad y con el pecado. Por eso, automáticamente sale como pecado y maldad. Esos son frutos. Mucha gente no quiere cometer, pero ya había formado, transformado como si fuera árbol de pecado. Por eso la gente cuando crezca en este mundo ya tiene que reconocer de su maldad, su identidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Como si fuera el árbol de espino, como si fuera el árbol de malo que da mal fruto. Pero mucha gente quiere tapar su identidad, quiere tapar su pecado y luego quiere demostrar ante Dios una buena obra. Pero Dios, como dice en aquel entonces, se llama hipócritas. Hipócritas significa que dentro de su corazón está lleno de maldad, pero quiere mostrar ante el Señor con su buena obra. Eso es hipócrita. Ya, veamos cómo dice: porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, así dice, ¿no? Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Justificación es muy importante, la justicia de Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo nos entrega la justicia de Dios. Para recibir la justicia de Dios, nosotros tenemos que reconocer que ya fuimos sentenciados de muerte por medio de un solo pecado, por medio de el pecado de un solo hombre, se llama Adán. Ya, segunda vez, el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ya, reinó la muerte significa que desde Adán hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, habían dos grupos vivían. Una parte desde Adán hasta Moisés. Desde Moisés hasta Jesucristo, dos grupos. Ya, un grupo desde Adán hasta Moisés, donde no había la ley. Por eso ellos no reconocían ante Dios. Señor, dice que nosotros somos pecadores. Dice que usted va a llevar al infierno, pero ¿qué tipo de pecado nosotros tenemos? Nosotros no tenemos la ley, la regla, nada tenemos. ¿Cómo nos juzgaría? Así puede jactarse, ¿no? Pero en Adán ya había transformado como esclavo de Satanás. En Adán ya había llegado el juicio, juzgado por Dios. Por eso utiliza esta palabra, reinó la muerte. ¿A quién? A los que vivían en el tiempo que no tenía la ley. Ese es. Otra parte, desde Moisés hasta Jesucristo, más o menos 1500 años. Ellos sabían que habían cometido porque no podían cumplir el mandamiento de Dios. Dios dice,
tú eres pecador. Cuando uno que estaba bajo la ley, ¿cómo va a responder? Sí, Señor, yo soy pecador. Así va a responder. Yo soy pecador. Pero sin recibir perdón de los pecados, también se va al infierno. Aunque teniendo mandamiento, teniendo la ley. Pero si no puede cumplir la ley, entonces su espíritu ¿a dónde va? Al infierno. Por eso la muerte reinó a dos grupos. Un grupo que vivía desde Adán hasta Moisés. Otro grupo desde Moisés hasta Jesucristo. Es decir, que uno que estaba llegando al infierno sin saber nada de su pecado. Y otro grupo ya habían conocido de sus pecados, pero siendo pecador se va al infierno. ¿Qué diferencia hay? Es como igual que una persona teniendo gran dolor de su estómago. Por eso buscando al doctor. Doctor dice que, examinando de su intestino todo, yo no puedo decir qué tipo de virus tiene. Yo no sé qué clase de enfermedad usted tiene. Y muere. Esta persona ya murió sin saber nada de nombre de enfermedad. Otro, teniendo gran dolor de hígado y luego buscando al doctor le explicó, me parece que usted es enfermo de cáncer de hígado. Ya en su hígado está teniendo gran problema, va a morir. Y luego, pasando 3 meses, ya murió. Ya, ¿qué diferencia hay entre dos? Esta persona, sin saber nada de nombre de enfermedad, ya murió. Otro sabía nombre de su enfermedad, pero no recibió la curación y murió. Por fin, murieron. Lo mismo. Ahora está hablando esto. Ya voy a mostrar ante ustedes. Ya, el versículo 14. Ya, voy a leer. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, dice. Ya. Esta palabra en este versículo 14 está explicando dos cosas. Uno es, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ya acabo de decir, un grupo desde Adán hasta Moisés. En esa época tenía la ley o no? No tenía. Además de ellos, no han cometido como igual que Adán, pero la muerte reinó a ellos. ¿Qué significa? La muerte, eso es, llevando a la alma, al espíritu que tienen pecados, llevando ¿a dónde? Al infierno. Eso es la muerte reinó entre ellos. Eso es significado. Porque Dios no acepta los pecadores. Cuando mueran y recibiendo juicio de Dios, no va a permitir, no va a perdonar de sus pecados. Porque antes de morir hay posibilidad de recibir la salvación. Después de morir ya no hay caso para ser salvo, no hay manera de recuperar. Por eso la gente tiene que escuchar el evangelio antes de morir. Por eso la muerte reinaba en el tiempo desde Adán hasta Moisés. ¿Cuántas personas estaban yendo al infierno? 1.000.000 de
millón de personas. Por eso así dice, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Significa que ellos no han cometido como ya que Adán, pero ellos tenían pecados en sus corazones. Por eso, siendo pecador, sin saber nada de su pecado, porque en esa época no tenía la ley, pero se va al infierno, porque Dios juzgaba a ellos. 자, número 2, el cual, ¿a quién se refiere? El cual, acaba de decir Adán, el cual, dice, es figura del que había de venir, dice. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿Quién va a venir? Jesucristo. Porque a través de Adán, contaminado todos los hombres del mundo. A través de Adán, todos los hombres del mundo fueron juzgados. A través del pecado de Adán, todos los hombres del mundo yendo al infierno. Por eso, el cual es figura del que de venir. Significa que esa es una muestra igual capacidad que Adán. Alguien viene. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por su obra recibirá la salvación gratuitamente todas las personas. ¿Por qué? Por la obra de Adán, todos los hombres del mundo fueron transformados pecadores sin darse cuenta de sus obras. Solamente 100% de la obra de Adán transformaron como pecadores. Por eso está hablando repetidamente, como dice Jesucristo, a través de su gracia, la gente recibirá la bendición de Dios. Ya veamos. El versículo 15, ¿cómo dice? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Cómo dice? Como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Significa que por medio de un pecado de Adán, todos los hombres del mundo murieron. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por medio de Jesucristo abundará la gracia para recibir la salvación. Por eso está hablando varias veces, repetidamente, como dice, por medio de Adán, por medio de Jesucristo, por medio de Adán, por medio de Jesucristo, por medio de Adán. Nosotros fuimos juzgados, pero por medio de Jesucristo recibiremos la bendición. Así está hablando constantemente. Ya, por fin. Como dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, así dice Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Don de la justicia de Dios. Don, ¿qué es don? Regalo de la justicia de Dios por la gracia de Jesucristo. Nosotros fuimos justificados. Así está hablando. Por eso, depende de obra de Adán, yo fui pecador. Depende de la obra de Jesucristo, yo puedo ser justo. Eso es lo que está absorbiendo la palabra de Dios. No tiene que mezclar nada de nuestra obra en esta área. Para ser pecador, para ser justo, no tiene que mezclar la obra de ser humano.
Solamente está hablando de Adán y de Jesucristo. Nada más. Nada más. Pero hay problemas que hoy en día está mezclando. Por ejemplo, la mitad de obra de Adán teníamos el pecado original. Pero estamos cometiendo cada día, por eso aumenta mi pecado y el pecado original. Los dos teníamos, pero Jesucristo quitó, llevó en la cruz el pecado original. Y luego ya murió. Ya, entonces, este pecado fue terminado. Ya no tenemos nada del pecado original. Pero este pecado ya tenemos. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde? Ay, ¿dónde está escrito? Si hubiera escrito así, yo tengo que aceptar. Pero no está escrito. Pero en la realidad, yo aprendí durante 10 años en Corea del Sur, entre los pastores. Así me explicaban. Por eso yo creí, Jesucristo murió por el pecado original de Adán. Pero yo soy pecador, porque yo estoy cometiendo. Por eso no cubría exactamente mi pecado por la obra de Jesucristo. Ni podía limpiar todos mis pecados por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Acepté una cosa no es correcta de la palabra de Dios. Por eso es muy importante escudriñando el Evangelio. Yo puedo sentir que apóstol Pablo es un siervo de Dios que recibió la revelación de Jesucristo acerca del Evangelio. Especialmente Romanos está hablando muy claro sobre el Evangelio. La gente cómo fue transformado pecador. También la gente cómo puede ser justificado delante de Dios. Exactamente está escrito. Pero ¿cuál es difícil de entender el libro de Romanos? ¿Por qué? Está mezclando su filosofía. Se llama filosofía. No es la palabra de Dios. Poniendo filosofía humana, se mezcla, agitando. Es como igual que Coca-Cola, miel, Fanta y también Sprite. Mezclando, y luego probando, ¿qué sabor es? Tomando esto, me parece que sale poco de dulce. Es miel. No. Me parece que algo de color negro. Es Coca-Cola. No tanto Coca-Cola. No tiene que mezclar. La fe es que aceptando directamente como lo que está apareciendo en la Biblia. La Biblia así dice. Yo por eso digo, acepto. Así es. Así es. Ya, veamos. El versículo 18, ya, con esta forma, rechazando filosofía de nosotros, ya, rechazando sabiduría humana, solamente vamos a aceptar la palabra de Dios. Ya, el versículo 18, vamos a leer todo juntos. Y luego voy a llamar a cada uno. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Ya, vamos, 1, 2, 3. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, que condenación a través de uno vino de la condenación por la transgresión de uno, dice. Transgresión de uno. ¿De quién? De Adán. A todos los hombres. Es decir, que condenación a todos los hombres. Nosotros ya incluyemos o no. Nosotros incluimos nosotros.
fuimos condenados. Aunque no tiene sentido, pero está escrito en la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, nosotros fuimos condenados. Y luego, ¿cómo dice? De la misma manera, dice. Ya, repita conmigo todos, ya, todos los entre 41 personas que está participando en esta plataforma de Zoom, ya, todo tiene que hablar de la misma manera, dice. ¿Qué es la misma manera? Misma manera es que por medio de transgresión de Adán, de uno, ya estaba contaminado todos los hombres del mundo. En misma manera. Por la justicia de uno. ¿Quién? Uno, Jesucristo. Justicia de Jesucristo. Cargando el pecado del mundo, llevando el pecado del mundo. Fue crucificado, derramando toda la sangre. Cuando fue resucitado para justificación a nosotros. Eso es. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por medio de Jesucristo yo tengo la justicia de Dios. Por eso yo puedo decir que yo soy justo. Así tienen que testificar. Comparando de esta palabra, ya nosotros busquemos Romanos capítulo 10. ¿Ya? Romanos capítulo 10, así dice. El versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que, ¿qué es lo que tiene que confesar? Mucha gente está interpretando que confesamos nuestro pecado. Así dice. No es así. Tiene que despertar. Tiene que despertarse de sueño. Mire. No tiene que confesar en ese momento, sino que confesar es en tu boca que Jesús es el Señor, dice el Señor. No tengo que confesar otra cosa, sino que confesando que Jesucristo es mi Señor. Mi Señor es mi amo, mi dueño, mi rey. Así tiene que reconocer, siendo gentil. Es decir, que siendo gentiles, como fuera de judíos, ya estaban adorando a los ídolos. Todos los gentiles estaban buscando otros ídolos. Pero un día aceptó Jesucristo que murió por mí. Jesucristo limpió todos mis pecados por su obra, por su justificación, por su justicia. Yo fui justificado. En aquel entonces, ¿cómo tiene que confesar? Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi amo. Así tiene que confesar. Número 1. Y luego, ¿cómo dice? Creyeres en tu corazón. En mi corazón. ¿Qué es lo que tiene que creer? ¿Qué? Dios le levantó de los muertos, será salvo. Hay dos condiciones. Solamente así tiene que estar de acuerdo. 1. Mi Jesucristo es mi Señor, mi dueño, mi amo. Desde hoy ya tú eres mi amo, que me va a dirigir mi vida. Porque anteriormente yo vivía por mi manera. Anteriormente yo era como esclavo de Satanás. Pero desde hoy tú eres mi Señor. Así confesando. Número 2. Creyendo de que Dios le levantó. Dios le resucitó Jesucristo. ¿Para qué? Para que Dios tenga razón para llamar a mí. Como dice,
tú eres justo. ¿Por qué? Porque mi Hijo amado ha cancelado el precio de todos sus pecados. Por eso yo te llamo, tú eres justo. Así es. Ya, el versículo 10, así dice. Porque con el corazón se cree para justicia. Ya, ahora estoy explicando esto, ya. Con el corazón se cree para justicia. Anteriormente en el corazón de nosotros, ¿qué es lo que estaba acumulado? Solamente puro pecado. Engañoso más que todo y perverso es el corazón de nosotros. Pero como dice, se cree para justicia. La justicia de Dios que Jesucristo nos entrega por la gracia del Señor, por regalo, por gratis. Como dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que tiene que confesar? Se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que tiene que confesar de su boca? Sí, Señor, Jesucristo me justificó, me santificó y me perfeccionó. Eso es. En aquel entonces será salvo, tendrá la salvación. ¿Ya? Volvamos. Romanos capítulo 5, el versículo 18, ya hemos pasado. 19. Esta palabra es más importante. Ya el día hoy es lo más importante, el versículo 19, porque está escrito claramente el Evangelio, pero siendo ciego espiritual no se ve nada. Pero voy a despertar de su sueño. Ya, veamos. Voy a leer. Escuchen bien. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. 100%. Por la desobediencia de Adán, todos los hombres del mundo fueron transformados pecadores. Transformados como esclavos de Satanás. Transformados sus espíritus como igual que el espíritu del diablo. Por eso el destino del diablo, el destino de Satanás, el destino de los pecadores, lo mismo. ¿Dónde es? Al infierno. Y luego, como dice, así también dice. En el versículo 18, de la misma manera dijo. En el versículo 19, así también dice. Así también. ¿Cuándo utiliza? Así también. Había formado así. A través de desobediencia de Adán, todos los hombres del mundo, gratuitamente, por la gracia de Adán, fueron pecadores. Así también, como dice, por la obediencia de uno, ¿quién obedeció ante Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Así dice. ¡Wow! Esta palabra es muy preciosa. ¿Por qué? Por la obediencia de uno. Por la obediencia de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Por eso, la filosofía humana, ¿cómo enseña? Tú tienes que esforzar. Tú tienes que trabajar. Tú tienes que guardar mandamiento. ¿Para qué? Para que reciba la salvación, para entrar en el reino de Dios, para recibir justicia de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿cómo dice?
no de mí, sino de la gracia de Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo, por la muerte del Señor Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, yo puedo ser justo. Así dice. ¡Qué bendiciones! Jesucristo nos hizo para que nosotros seamos justificados, santificados y perfectos. Por eso infinitamente nosotros tenemos que agradecer al Señor, nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo nos entregó la vida eterna. Vamos a seguir el versículo 20, como dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, así dice. Ya, el funcionamiento de la ley y mandamiento de Dios, ¿qué es lo que hace? Se introdujo, dice. Introdujo, ¿qué significa? Hay algo que está actuando, trabajando para que el pecado abundase, dice. Abundar, ya, veamos, ya. Ayúdenme, miren al extranjero coreano. Abundar es abundar o disminuir. ¿Ya? Abundar significa que cuando Dios nos da mandamiento de Dios, automáticamente va a producir más abundante de pecado o disminuye pecado. Nuestra filosofía, ¿cómo explica? Dios nos dio mandamiento para que no cometemos, para que disminuyamos. Eso es nuestra idea. Es cierto. Pero según la palabra de Dios, dice que Dios cuando nos dio la ley para que abundase el pecado. Oh, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? No, absurdo, no. Cuando Dios nos dio mandamiento, para que no tenga más pecado, así hablan normalmente. Pero veamos, ¿ya? En este momento, en Corea del Sur, hasta la semana pasada, contagiado de coronavirus, cada día aumentaba como 50 personas. En Chile, ¿cuántas personas? Como anteriormente 2,000, 3,000, 5,000, pero 50 personas. Pero cada día estaba llamando atención de noticia. Ahora está aumentando 50 personas, es peligroso. Así estaba controlando Corea del Sur. Es decir, que estaba deteniendo. Pero de repente, durante 2 días, aumentó personas contagiadas como hasta 300 personas. Por eso ya está teniendo gran problema, ¿no? Como emergencia, está deteniendo de la iglesia, no tiene que tener culto, presencia, no, así estaba dando prohibido. Está controlando muy bien. Porque por tener solamente 300 personas que aumenta cada día, está sorprendido. Ya, cuando uno que se ha contagiado de coronavirus, sí, al instante directamente va a tener fiebre y tos y dolor de su pecho, ¿es bueno o malo? Teniendo síntomas, inmediatamente es bueno. ¿Por qué? Al tener síntomas, de repente va a buscar al doctor. Me parece que yo soy contagiado de coronavirus. Yo tengo que quedarme en mi casa. Así va a actuar. Pero ¿cuál es más problema? Teniendo virus, pero no tiene síntomas de la virus y luego está contagiando todo. He encontrado fulano, ¿cómo está? Bárbara, ¿cómo está? Yuhama, Valiera Cobre tomando cafecito, un beso ya.
contagiando todo el mundo. Porque sin tener síntomas ya está llevando más problemas. Ser humano, cuando uno fue sentenciado de muerte por medio de Adán, siendo pecador, de repente se cae y luego de repente acá sale tumor, algo de su cabeza. De repente va a arrepentirse, Señor. Por favor, perdóneme mi pecado. Yo soy pecador, yo tengo que ser perdonado. Así va a buscar al Señor. Pero hay problemas que no tiene síntomas. No tiene síntomas de pecado que está llevando al infierno, pero no tiene. Significa que está viviendo muy bien con la moral, con educación, con el ética, muy excelente, como si fuera como un hombre muy, muy excelente. ¿Ah? Pero por la vista de Dios, ¿a dónde va este hombre? El que fue sentenciado de muerte en Adán, el que está siendo pecador, ¿a dónde va normalmente? Al infierno. Por eso, para Dios, tanto quiere que tenga síntomas de pecado. ¿Cuáles? Síntomas de pecado. Cometiendo transgresiones. Uno que comete bastante, reconoce. Eso es pecado. Eso es pecado. Yo soy pecador. Por eso puede humillarse ante el Señor. Señor, por favor, yo quiero recibir perdón de los pecados. En aquel entonces, su oído va a abrir para escuchar buena noticia. ¿Cuál es buena noticia? Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por la sangre de Cristo fuimos justificados, santificados y perfectos. Dios me da una promesa. Como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17 y 18, vamos a ver. ¿Cómo dice? Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 18, vamos a leer todos juntos. Ya, leamos. 1, 2, 3. Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. ¿Cómo dice? No hay más ofrenda por el pecado. ¿Quién dice? Nuestro Dios. ¿Por qué? Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Ya canceló para Dios a través de la muerte de Jesucristo. Por eso no hay más ofrenda para el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Por eso nosotros somos justos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Justo. ¿Quién puede ser justo? El que recibe el perdón de los pecados, recibiendo la justicia de Dios. ¿De dónde viene la justicia de Dios? Por la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Es decir, que Dios nos llama como justos. Amén. En esta noche así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada noche Dios nos está permitiendo de este estudio bíblico pastoral, uniéndonos ante el Señor por nombre de nuestro Señor Jesucristo. En realidad nosotros no podemos unir fácilmente porque somos de diferente denominación de la iglesia, pero por su amor, por su guía, por la ayuda del Espíritu Santo del Señor, cada día estamos uniendo, cada día estamos presentando ante el Señor, cada día estamos recibiendo algo nueva palabra por su gracia,
para que nosotros también seamos instrumentos del Señor, porque hoy en día en el mundo mucha gente está llevando filosofía humana, no de la palabra de Dios. Espero que el Señor nos ayude para que nosotros también podamos transmitir la palabra del Señor. Así dice, por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por eso nosotros podemos confesar que Jesucristo es nuestro Salvador, Señor y amor. También Jesucristo es nuestro amo y también Jesucristo fue resucitado de su muerte para que nosotros tengamos la justicia de Dios para ser justos ante Dios. Esa es la gracia del Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Así nosotros terminamos.